Trivia Memoria Biblia. Completa los siguientes versículos. 1. Génesis capítulo 1 versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana. El día segundo. 2. Génesis 1, 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. 3. Génesis capítulo 1 versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Comentario Éxodo capítulo 13. La consagración de los primogénitos. La Biblia dice que Jesús es el primogénito de toda creación. Por lo tanto, los primogénitos representan a Jesús en su consagración al Padre. Al igual que Jesús como primogénito murió en la cruz para expiación, también los primogénitos de los egipcios murieron como un símbolo de expiación, pero en cuanto a la paga y la condenación del pecado. La celebración de la Pascua y los panes sin levadura fueron un recordatorio para el pueblo de Israel y el resto de su descendencia, de cómo Dios lo libró de la esclavitud de Egipto y lo sacó para ser su pueblo apartado de entre las naciones. Lo mismo ocurre con nuestra Pascua, que es Cristo, donde Él nos libra o redime de la esclavitud del pecado para hacernos apartados para el Señor. También vemos cómo Dios protegía la salida del pueblo de Israel, estando Dios en una nube, en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. También vemos que Dios no dejó que el pueblo saliese hacia el norte directamente a la tierra prometida, para que no se devolviese viendo la guerra en el territorio de los filisteos, que estaba en la entrada suroeste de la tierra de Canaán, en el mar grande, que conecta también al mar Mediterráneo por el norte, sino que condujo al pueblo hacia el sur de Egipto para que cruzara por en medio del Mar Rojo hacia el desierto de Sinaí, para impedir que Israel volviese atrás nuevamente a Egipto. Eso también lo podemos comparar con la vida cristiana. El cristiano, de su propia voluntad, debe decidir si seguir a Cristo o quedarse en el mundo. Cuando una persona decide recibir a Cristo, ya no dará vuelta atrás, sino que está sellado por el Espíritu Santo y reservado para Dios y la vida eterna. Eso significa que la salvación no se puede perder, porque es por gracia de Dios, es decir, depende de Dios. El verdadero cristiano no volverá atrás ni perderá su alma, como fue el caso de Moisés y otros que salieron con él de Egipto, aunque muchos querían volver atrás y murieron en el desierto, porque sus corazones nunca se apartaron de Egipto. Por lo tanto, ellos en sus corazones siguieron siendo esclavos de Egipto y del pecado. Y Dios no los pudo redimir, porque ellos tenían libre albedrío, al igual como nosotros.
a pesar de que estaban encerrados en el desierto. Es crucial entender que la salvación es por gracia y no por obras. Esto significa que la salvación depende de Dios, no depende de lo que hagamos nosotros, no depende de nuestras obras, solamente depende de la gracia de Dios, que es por medio de nuestra fe. Y la gracia, como dice Pablo en Romanos, es contraria a las obras. Por lo tanto, la salvación no se puede perder porque no es por obras. Veamos esos versículos. Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la obra ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, las obras es contraria a la gracia. Como dice también Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto no de vosotros se refiere a la salvación, pues es don de Dios, la salvación. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Como también dice Pablo en Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, cuando una persona es salva y regenerada por el poder de Dios. Por lo tanto, su salvación no se pierde. Por estas y otras razones más que voy a tratar de explicar es que la salvación no se pierde.